Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos una vez más a HolaCast Español, el podcast donde practicamos español de manera natural y divertida. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Qué gusto estar aquí contigo otra vez, Pedro. Hoy tenemos un tema muy especial, algo que a todos nos emociona y nos encanta: las bodas. Así es, Verónica. Y déjame decirte que las bodas en nuestros países son todo un evento. No es solo una ceremonia de una hora, no. Es una celebración que puede durar todo un día o incluso varios días. Exactamente. Y quiero preguntarles a ustedes, nuestros queridos oyentes, ¿cómo se celebran las bodas en tu país? ¿Son fiestas grandes o más íntimas? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque nos encanta saber de ti. Buena pregunta, Verónica. Mira, te voy a contar algo. El mes pasado fui a la boda de mi primo Roberto. Fue increíble. La ceremonia empezó a las 6 de la tarde en una iglesia muy bonita del centro de la ciudad. ¿Y cuánta gente había? Porque yo sé que en las familias grandes siempre invitan a mucha gente. Pues mira, había como 200 personas. Sí, 200. Toda la familia, los amigos de la infancia, los compañeros de trabajo, los vecinos. En nuestras bodas no dejamos a nadie fuera. Es verdad. Y eso es algo muy hermoso de nuestra cultura. La boda no es solo de los novios, es de toda la familia. Todos participan, todos celebran, todos lloran de emoción. Ah, sí. Y hablando de llorar, mi mamá no paró de llorar en toda la ceremonia. Tenía un paquete entero de pañuelos desechables y no le alcanzó. ¡Ay! Las mamás siempre lloran en las bodas. Es tradición. Mi mamá también llora cada vez que vamos a una boda, aunque no conozca muy bien a los novios. Y después de la ceremonia viene lo mejor: la fiesta. Nos fuimos todos a un salón de eventos muy elegante. Había decoraciones con flores blancas y doradas por todos lados. Me imagino que la cena estuvo deliciosa, ¿verdad? Deliciosa es poco. Primero sirvieron una entrada, luego una sopa, después el plato fuerte que era carne y pollo, y al final el postre. Y todo con sus bebidas, claro. ¿Y el pastel? Porque el pastel de bodas es muy importante. Tiene que ser grande, bonito y, por supuesto, delicioso. El pastel era enorme, Verónica. Tenía como 5 pisos. Era blanco con detalles en color dorado y flores de azúcar. Cuando los novios lo cortaron, todos nos acercamos para tomar fotos. Esa es otra cosa que me encanta de las bodas. Las fotos. Todos quieren una foto con los novios, una foto con la familia, una foto con los amigos. Al final tienes cientos de fotos. Sí, y ahora con los teléfonos inteligentes, todo el mundo es fotógrafo. Pero también había un fotógrafo profesional que no paraba de tomar fotos desde todos los ángulos. Oye, Pedro, ¿y qué me dices de la música? Porque sin música no hay fiesta. Ah, la música. Contrataron una banda en vivo. Tocaron de todo: salsa, merengue, cumbia, rancheras, baladas románticas. La pista de baile nunca estuvo vacía. ¿Y tú bailaste mucho? Claro que sí. Bailé con mi mamá, con mis tías, con mis primas. Hasta bailé con la abuela, aunque ella ya tiene 80 años. Pero tiene más energía que muchos jóvenes. ¡Qué lindo! Las bodas son perfectas para reunir a toda la familia y pasar tiempo juntos. Y déjame preguntarte, ¿hubo alguna tradición especial en esa boda? Sí, varias. Por ejemplo, cuando los novios llegaron a la fiesta, sus papás los estaban esperando en la entrada con una bandeja de copas de champán. Es una forma de darles la bienvenida a su nueva vida juntos. Eso es muy bonito. En algunas bodas también se hace el baile del dinero. ¿Lo hicieron en la boda de tu primo? Sí, lo hicieron. Es cuando los invitados bailan con la novia o el novio y les prenden billetes de dinero en la ropa.
Es una manera de ayudarlos económicamente al inicio de su matrimonio. Exacto. Y también está la tradición de lanzar el ramo. Todas las mujeres solteras se reúnen y la novia lanza su ramo de flores hacia atrás. La que lo atrapa, según la tradición, será la próxima en casarse. En la boda de mi primo, mi hermana menor atrapó el ramo. Ella estaba feliz, pero su novio se puso un poco nervioso, porque apenas llevan 6 meses de relación. ¡Ay! ¡Qué gracioso! Bueno, es solo una tradición divertida. No significa que tenga que casarse mañana. Y oyentes, quiero hacerles otra pregunta. ¿En tu país también lanzan el ramo de flores? ¿O tienen otras tradiciones diferentes? Cuéntanos en los comentarios. Muy buena pregunta. Y hablando de tradiciones, también está la del pastel en la cara. ¿Sabes cuál es? Sí, cuando los novios se dan de comer el pastel, a veces uno de los dos le pone el pastel en toda la cara al otro. Es para reírse y tomar fotos divertidas. Exacto. Pero en la boda de mi primo no lo hicieron. Ellos se dieron de comer el pastel con mucho cuidado y delicadeza. Creo que la novia no quería arruinar su maquillaje. Claro, porque el maquillaje y el peinado de la novia tienen que durar toda la noche. Además, el vestido de novia es muy importante. Normalmente es blanco, largo, con mucho detalle. El vestido de la novia era espectacular. Tenía pedrería, encaje, una cola larguísima. Necesitaba ayuda para caminar porque pesaba mucho. ¿Y el novio, cómo iba vestido? Mi primo llevaba un traje negro muy elegante, con chaleco gris y una corbata plateada. Se veía muy guapo. Y sus padrinos también iban vestidos con trajes elegantes. Ah, sí. Los padrinos son muy importantes en una boda. Normalmente son los papás de los novios, pero también pueden ser los abuelos, los tíos o amigos muy cercanos. En esta boda, los padrinos fueron los papás de ambos. Y ellos tienen responsabilidades especiales, como pagar parte de la boda, acompañarle a los novios en momentos importantes y dar consejos. Y también está el momento de los brindis. Es cuando algunas personas toman el micrófono y dicen unas palabras bonitas para los novios. Sí, hubo varios brindis. El papá del novio habló primero y contó historias graciosas de cuando mi primo era niño. Todos nos reímos mucho. Luego habló el mejor amigo del novio y después la mamá de la novia. Casi todos lloraron durante los brindis. Es que las bodas son muy emotivas. Es un momento de mucha felicidad, pero también de nostalgia, porque los novios empiezan una nueva etapa en sus vidas. Totalmente cierto. Y oyentes, otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es tu parte favorita de una boda? ¿La ceremonia, la comida, el baile o los brindis? Queremos leer sus respuestas. Buena pregunta, Pedro. Y déjame contarte algo. Yo fui a una boda el año pasado donde hicieron algo muy especial. Los novios prepararon una sorpresa para todos los invitados. ¡Qué sorpresa! En medio de la fiesta, las luces se apagaron y empezó a sonar una canción. De repente, los novios aparecieron en el centro de la pista, con trajes diferentes, y empezaron a bailar una coreografía que habían ensayado durante meses. ¿En serio? Eso suena increíble. Sí, bailaron salsa, luego merengue, y terminaron con un baile moderno. Todos los invitados estaban grabando con sus teléfonos y aplaudiendo. Fue un momento muy especial y único. Eso es lo que hace que cada boda sea diferente. Aunque tengamos tradiciones similares, cada pareja le da su toque personal a su celebración. Exactamente. Y hablando de toques personales, algunas bodas modernas están cambiando un poco las tradiciones. Por ejemplo, ya no todas las bodas son en iglesia. Algunas son en la playa, en jardines, en haciendas o incluso en lugares históricos. Es verdad. Y también hay bodas que no son tan grandes. Algunas parejas prefieren bodas más pequeñas, más íntimas, solo con la familia cercana y los mejores amigos. Sí,
Especialmente después de la pandemia, muchas personas prefieren celebraciones más sencillas. Pero lo importante no es el tamaño de la boda, sino el amor que se celebra. Muy bien dicho, Verónica. Y antes de terminar, quiero saber, ¿cuál fue la boda más divertida o más especial a la que has ido? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias. Sí, por favor, compartan con nosotros. Y recuerden que practicar español es más fácil cuando hablamos de temas que nos interesan y nos emocionan, como las bodas. Así es. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo para ustedes. Las bodas son una parte hermosa de nuestra cultura y es lindo poder compartirla con personas de todo el mundo. Y antes de despedirnos, un último mensaje para todos ustedes. No importa si están empezando a aprender español o si ya llevan tiempo practicando, lo importante es que cada día escuchan un poco más, aprenden nuevas palabras y se familiarizan con nuestro idioma. Exactamente. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos en ese camino. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar sus comentarios. Sus comentarios nos ayudan mucho y nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Sí, y si tienen algún tema que les gustaría que habláramos en futuros episodios, también pueden dejarlo en los comentarios. Leemos todos y tratamos de incluir sus sugerencias. Bueno, queridos oyentes, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Les mandamos un abrazo grande desde nuestro estudio de HolaCast Español. Que tengan una tarde maravillosa. Sigan practicando su español. Y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! Y recuerden, el español se aprende mejor cuando lo disfrutas. ¡Y adiós!